Hola, vamos a hablar de continuidad. Se dice que si tengo una función f, esa función va a ser continua en un número a del dominio de f, siempre que el límite cuando x tiende a a de f de x sea igual a f de a. Fin del video. Bueno, no, vamos a explicar un poquito más. Como te dije en la introducción, una función f va a ser continua en un número a siempre que el límite cuando x tiende a f de x sea igual a f de a. Esa es la definición de continuidad. Pero esto va a requerir implícitamente tres cosas. O sea, decir esto está diciendo que primero existe f en a, que f en a está definido. Segundo, que el límite de f de x cuando x tiende a existe. Y por otra parte, bueno, esto que decíamos, que f de a es igual al límite de f de x. Entonces, esa definición implica sí o sí tres cosas. Si bien es una sola proposición, me está implicando también estas dos que no la anotamos en la definición, pero está. Entonces, analicemos un poquito esta definición y veamos qué implicaciones tiene. En primer lugar, lo que siempre solemos decir para interpretar de manera gráfica una función continua es que una función continua puede dibujarse sin levantar el lápiz. Esto que estoy dibujando es una función continua porque la puedo dibujar sin levantar el lápiz. Cuando una función no sería continua, por ejemplo, esta celeste que estoy dibujando no es continua porque acá tuve que levantar el lápiz. ¿Y en dónde no sería continua? Y justo acá, en este valor que vamos a llamar a. O sea, la función celeste, que es la función, llamémosle g de x, no es continua en a. Es decir, cuando x vale a, vemos que la función da un salto. En todos los otros podríamos decir que sí es continua. Entonces relacionemos esta interpretación geométrica que te acabo de decir con la definición anterior. ¿Por qué esa función g de x no sería continua en a? Y voy a borrar la verde, que sí es continua, para que analicemos el porqué de esta discontinuidad. En primer lugar, decíamos que para que una función sea continua, en primer lugar tiene que existir la función. Entonces la primera pregunta que nos planteamos es: ¿existe f de a? Y en este caso vemos que sí existe f de a. F en a vale esto. Vamos a decir que esto es f de a. Está definido y vale f de a. No sé cuánto será, pero existe. Entonces esto le damos un tildecito porque existe. Por otra parte, ¿existe el límite cuando x tiende a de f de x? Bueno, ahí en este caso ya podemos observar el porqué de esta discontinuidad. Vemos que si recorremos a por izquierda, la función tiende a f de a. Pero si recorremos la función por derecha, la función tiende a otra cosa, llamémosle a un número b. Entonces, como los límites laterales no coinciden, podemos decir que no existe el límite y por lo tanto la función no va a ser continua. Vamos a ver otro ejemplo de una función parecida. Vamos a ver una función que cumpla con estos dos criterios y sin embargo vamos a ver que no va a ser continua en a. Entonces simplemente voy a copiar y voy a modificar un poco esto. Bien, acá tenemos otra función que no es continua. Entonces, si pensamos en nuestra prueba gráfica, podemos decir que no se va a dibujar en un solo trazo, porque voy a dibujar este trazo, pero acá tengo un salto en el que voy a tener que pararme en este puntito y a partir de ese puntito seguir acá. Entonces, ya en nuestra prueba informal gráfica podemos decir que no es una función continua. Y no sé dónde está la cámara todavía. Ahí. Ahora, pensemos en la definición formal. En primer lugar, existe f de a y vemos que f de a efectivamente existe. F de a sería igual a este punto, que es b. Entonces existe. ¿Existe el límite? Y vemos que por izquierda la función tiende a este valor que vamos a decir que es un número c, para ponerle un nombre. Y por derecha observamos que si recorro, me acerco a a por derecha, la función tiende al mismo número c. Entonces el límite existe, es este valor, es c, existe el límite. Ahora, si bien cumplo con estas dos condiciones, veo que no cumple la tercera. ¿Por qué? Porque yo sé que f en a es igual a este numerito, a b. Y por otro lado, el límite cuando x tiende a de f de x, vemos que me da el otro número que dijimos que era este, c, porque la función se acerca a c. Entonces, recordemos que para que una función sea continua en un punto, tiene que cumplir con que f en a sea igual al límite cuando x tiende a de f de x. Y en este caso vemos que la función vale b porque está definida en este punto, pero el límite vale c porque el límite está en este punto. Por lo tanto, como b es distinto de c, vemos que no se cumple la definición de continuidad. ¿Qué significa todo esto? Simplemente que no es continua en a. Bueno, eso es todo. No, mentira, eso no es todo. Si bien en el próximo video vamos a hacer ejercicios, antes de concluir este video te voy a mostrar un par de definiciones más que están relacionadas con la anterior. Habíamos definido la continuidad de una función en un punto, que ocurre cuando la función es igual
al límite en ese punto. En este caso que estoy escribiendo, nuestro punto va a ser A. Pero también podemos evaluar si es continua por derecha o continua por izquierda. Decimos que la función va a ser continua por derecha si el límite por derecha, que lo simbolizábamos con ese más, es igual al valor de la función. Entonces, analicemos esta definición para el número, por ejemplo, d. En esta función podemos decir que f, esta función que está definida por varios trozos, que se llama f, es continua por derecha en d. ¿Por qué? Porque f en d es este puntito, es este valor, y es igual al límite por derecha. Es decir, si recorremos, o mejor dicho, si nos acercamos a d por la derecha, vemos que ese valor coincide con el valor de la función. Analicemos un ejemplo en esta misma función en el que no tengamos continuidad por derecha, en uno de estos puntos que son críticos, ¿no? En estos puntos en los que tenemos salto, porque obviamente si lo analizamos en cualquiera de estos puntos en los que vemos que tenemos una línea continua, ahí no vamos a tener problema. Creo que es evidente que en todo este tramo, en todo este tramo, en todo este tramo, la función es continua. Ahora vamos a ver la continuidad por intervalos, pero en principio en esos valores va a ser continua. Entonces, ¿qué pasa por ejemplo en B? En B la función, vemos que f en B vale esto, ¿sí? Que va a ser un número. Le voy a poner un número para no estar tan en el aire. Le voy a poner que esto vale 3, por ejemplo, ¿sí? Entonces f en B vale 3, ¿sí? Esto que está acá es 3, que sería lo que obtengo si yo en la entrada de la función pongo B. Me va a salir esto aquí. Y tengo que analizar si es igual al límite cuando x tiende a B por la derecha de f de x. Entonces lo que hay que hacer en este caso es ver qué pasa en B si me aproximo por la derecha. Veo que si me aproximo por la derecha, la función tiende a este número, que es otra cosa que está más arriba que 3, es, qué sé yo, 4, para poner un ejemplo. Entonces vemos que esto es distinto. Por lo tanto, no existe, mejor dicho, por lo tanto, la función f no es continua por derecha en B. Y lo que sí pudimos probar antes es que f es continua por derecha en el número d, que fue lo que probamos hace un ratito, que el primero, este. De manera análoga, se puede definir la continuidad por izquierda, que lo voy a hacer más rápido esta vez. Voy a tomar la misma función y voy a pensar en la continuidad por izquierda. La continuidad por izquierda se define de la siguiente manera. Vamos a pensar en el número b, por ejemplo, que fue el que anteriormente no nos dio continuo por derecha. La función va a ser continua por izquierda en b si el límite cuando x tiende a b por izquierda, que lo simbolizábamos con este menos, f de x, es igual a f en b. En este caso vemos que si yo me aproximo a b por la izquierda, la función se acerca a, en este caso habíamos dicho 3. Bueno, no me quedó muy recto eso, pero es 3. Es decir que el límite es 3. ¿Cuánto vale la función en b? O sea, si yo en esta función pongo como entrada b, me va a salir este número, 3. Por lo tanto, decimos que la función es continua por izquierda en 3. Y de la misma manera no va a ser continua por izquierda, por ejemplo, acá en D, porque vemos que cuando x tiende a D por izquierda, la función tiende a este número que es 3, pero f en D vale otra cosa que habíamos dicho que era 4. Y finalmente, la última definición que vamos a ver es la continuidad sobre un intervalo. Decimos que una función es continua sobre un intervalo si es continua para cada número de ese intervalo. Entonces hagamos la prueba y miremos en qué intervalos esta función es continua. Vemos que va a ser continua desde, si suponemos que tienen este comportamiento, el mismo comportamiento, desde menos infinito hasta A, va a ser continua desde menos infinito hasta A. En A, acá tiene una discontinuidad porque no está definida. Va a ser continua en este intervalo, es decir, desde A hasta B, pero en B tiene otra discontinuidad porque tiene un salto. Va a ser continua desde B hasta C, pero en C no es más continua. Va a ser continua desde C hasta D, acá tiene otro salto, desde D hasta E y E infinito. Entonces, ¿cuáles son los intervalos de continuidad de esta función? Bueno, podemos decir que f es continua en los intervalos menos infinito a b, bc, cd, de, e infinito. Y hay que prestar atención que en todos los intervalos indique paréntesis y no corchetes. ¿Y por qué no indico corchetes? Porque acá, por ejemplo, en A, que evaluamos en A, la función es discontinua porque no existe la función. En B es discontinua porque vemos que el límite, los límites laterales no coinciden. Por izquierda tiende acá a 3 y por derecha tiende a 4. En C, ¿por qué no hay continuidad? Porque por izquierda pasa lo mismo que antes. Por izquierda tiende a una cosa y por derecha tiende a otra. Los límites laterales no coinciden. En D pasa lo mismo y en E pasa exactamente lo mismo. En el próximo video vamos a ver algunos ejercicios y algunos teoremas sobre continuidad que nos van a ayudar a resolver un montón de problemas. Mientras tanto, si querés, suscríbete por acá si no te perdés más videos y mírate este, que si ya lo subí es el video en el que hacemos esto que te acabo de decir.